Como Dios te está hablando en tus sueños cada noche, pero tú no estás escuchando. ¿Has despertado alguna vez con el corazón acelerado, sabiendo que acabas de vivir algo más que un simple sueño? Sientes que hay mensajes ocultos en esas imágenes que se desvanecen al abrir los ojos. No llegaste aquí por casualidad. El cielo tiene una comunicación directa contigo que has estado ignorando. Hoy descubrirás por qué Dios eligió los sueños como su lenguaje secreto y cómo activar la promesa de Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Quédate hasta el final, podrías descifrar el mensaje que cambiará tu destino para siempre. Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado los sueños como su canal directo de comunicación con la humanidad. Mientras tu mente consciente duerme, tu espíritu permanece despierto, receptivo a las frecuencias celestiales que durante el día se pierden entre el ruido del mundo. Pero aquí está el problema. Vivimos en una generación que ha perdido el arte de la interpretación divina, confundiendo los mensajes proféticos con simples descargas del subconsciente. La Escritura nos enseña en Job 33, 14, 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Te das cuenta? Dios está literalmente susurrando instrucciones, advertencias y promesas a tu oído espiritual cada noche, pero tú despiertas y las dejas escapar como vapor. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has tenido sueños repetitivos? ¿Cuántas veces has soñado con personas específicas, lugares que no conoces o situaciones que luego se manifestaron en tu realidad? Esos no son coincidencias, son citas divinas programadas en el reloj celestial, mensajes codificados que requieren la llave de la fe para ser descifrados. Pero hay algo más profundo que debes entender. No todos los sueños vienen del trono de Dios. Existe una guerra invisible por el territorio de tu mente dormida, y el enemigo también susurra mentiras disfrazadas de revelaciones. Por eso necesitas discernimiento espiritual, necesitas aprender a distinguir entre la voz del pastor y la voz del lobo que viene a robar, matar y destruir. La diferencia está en el fruto que produce cada sueño. Los sueños divinos traen paz, dirección, esperanza y confirmación de las promesas bíblicas. Te despiertas con claridad, con un sentido de propósito renovado, con ganas de orar y buscar más de Dios. Los sueños del enemigo te dejan confundido, ansioso, lleno de temor o con deseos carnales que te alejan del plan celestial para tu vida. Ahora, prepárate para escuchar una historia que cambiará tu perspectiva sobre los sueños para siempre. Una historia que sucedió hace miles de años, pero que podría estar sucediendo en tu propia vida en este momento. Una historia sobre un joven que casi perdió su destino por no entender que Dios le estaba hablando a través de imágenes nocturnas que parecían imposibles de cumplir. Esta no es solo una historia antigua escrita en pergaminos polvorientos. Es un espejo profético donde podrás ver reflejado tu propio camino, tus propias luchas y sobre todo la manera exacta en que el Altísimo está tratando de guiarte hacia el cumplimiento de sus promesas en tu vida. Porque lo que le sucedió a este joven hebreo le sucede a todo hijo de Dios que tiene un llamado especial grabado en su ADN espiritual. En las tierras áridas de Canaán, donde el sol castigaba sin misericordia y las familias vivían de la cría de ovejas y cabras, habitaba un clan dirigido por un patriarca llamado Jacob. Entre sus 12 hijos había uno que destacaba no por su fuerza física ni por su habilidad con los rebaños, sino por algo mucho más misterioso. José tenía sueños que parecían ventanas al futuro.
José tenía 17 años cuando comenzó a experimentar algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de naciones enteras. Era el segundo hijo más pequeño, nacido de Raquel, la esposa amada de Jacob, y por eso recibía un trato preferencial que despertaba los celos de sus hermanos mayores. Pero lo que realmente los molestaba no era el favoritismo paterno, sino esos sueños extraños que José insistía en contar cada mañana durante el desayuno familiar. La vida en aquellos tiempos era simple pero dura. Cada día antes del amanecer, los hermanos salían con los rebaños hacia los pastizales, enfrentando el calor, los depredadores y la constante preocupación por encontrar agua suficiente para los animales. José, por ser menor, a menudo se quedaba ayudando en las tareas domésticas o llevando provisiones a sus hermanos en el campo. Era durante esas noches tranquilas, después de un día de trabajo, cuando su mente se abría a dimensiones que él mismo no comprendía. El primer sueño llegó como un relámpago silencioso. José se vio a sí mismo y a sus hermanos trabajando en el campo, atando manojos de trigo bajo el sol del mediodía. De repente, su manojo se irguió y permaneció en pie, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban en reverencia hacia el suyo. Era una imagen tan vívida, tan real, que al despertar José podía aún sentir el olor del trigo maduro y el sudor de sus manos. Sin entender completamente lo que había visto, José compartió el sueño durante la comida familiar. «Escuchad ahora este sueño que he soñado», les dijo con la inocencia de quien no comprende las implicaciones de sus palabras. «He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío», como está escrito en Génesis 37, 6, 7. La reacción fue inmediata y explosiva. Sus hermanos lo miraron con una mezcla de incredulidad e indignación. «¿Reinarás tú sobre nosotros o te enseñorearás de nosotros?», le gritaron con sarcasmo y resentimiento creciente. Para ellos, José no era más que un adolescente mimado que ahora pretendía tener visiones de grandeza. ¿Cómo se atrevía a sugerir que ellos, hombres trabajadores y experimentados, se inclinarían ante él? Pero José no se desanimó. Unos días después, tuvo un segundo sueño aún más impresionante. Esta vez vio el sol, la luna y 11 estrellas que se postraban ante él. La imagen era tan majestuosa, tan llena de simbolismo celestial, que José despertó con una sensación de asombro mezclada con confusión. ¿Qué significaba que los astros del cielo le rindieran honor? Nuevamente, con la honestidad característica de la juventud, José compartió esta visión con su familia. «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Génesis 37, 9. Esta vez, incluso su padre Jacob se sintió perturbado por la audacia aparente de la interpretación. «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?», le reprendió, aunque la Escritura añade que su padre guardaba el asunto en su mente. Lo que José no sabía era que sus sueños no eran simples fantasías nocturnas, sino revelaciones proféticas directas del trono de Dios. El Altísimo estaba mostrándole un futuro que parecía imposible desde su perspectiva actual. Un pastorcillo de 17 años que algún día tendría autoridad sobre su propia familia y mucho más. Pero los caminos de Dios no son los caminos del hombre, y lo que parecía una promesa de gloria instantánea era en realidad el mapa de un viaje lleno de traiciones, dolor y forja espiritual. Un testigo de aquellos días podría haber dicho: «Veía en los ojos de José una luz diferente cuando hablaba de sus sueños». No era arrogancia. Era como si hubiera visto algo que el resto de nosotros no podíamos percibir.
pero también veía el odio creciendo en las miradas de sus hermanos y temía que algo terrible estaba por suceder. Los sueños divinos siempre vienen acompañados de oposición, porque revelan destinos que desafían el orden establecido y las expectativas humanas. Los días pasaron y la tensión en la casa de Jacob se volvía más espesa que el humo del incienso en el altar familiar. Cada vez que José aparecía, sus hermanos intercambiaban miradas cargadas de resentimiento. Las palabras cortantes reemplazaron las conversaciones fraternales, y el ambiente de unidad familiar se transformó en un campo de batalla silencioso, donde cada gesto era interpretado como una provocación. José comenzó a notar cambios sutiles, pero perturbadores, en la dinámica familiar. Durante las comidas, sus hermanos hablaban en susurros que se detenían abruptamente cuando él se acercaba. En el campo, lo dejaban realizar las tareas más pesadas sin ofrecerle ayuda, como si quisieran demostrarle que sus sueños de grandeza no tenían lugar en la realidad del trabajo duro. La túnica de colores que su padre le había regalado, símbolo del amor paternal, se convirtió en un blanco constante de burlas y comentarios sarcásticos. Pero lo más doloroso para José no era la hostilidad creciente de sus hermanos, sino la confusión que comenzaba a crecer en su propio corazón. ¿Había interpretado mal las visiones? ¿Eran realmente mensajes divinos o simplemente los delirios de una mente joven y ambiciosa? Por las noches, cuando el silencio del desierto envolvía la tienda familiar, José se encontraba mirando las estrellas y preguntándose si Dios realmente le había hablado o si todo había sido una ilusión. La duda es el arma más efectiva del enemigo contra aquellos que reciben revelaciones proféticas. Cuando no vemos el cumplimiento inmediato de lo que Dios nos ha mostrado, comenzamos a cuestionar nuestra propia capacidad de discernir su voz. José estaba aprendiendo una lección que todo creyente debe enfrentar. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y sus promesas a menudo vienen envueltas en procesos que desafían nuestra paciencia y nuestra fe. La situación llegó a un punto crítico cuando Jacob envió a José a verificar el bienestar de sus hermanos, que habían llevado los rebaños a pastar en Siquem, a varios días de distancia. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta, le dijo su padre, sin sospechar que estaba enviando a su hijo hacia el cumplimiento de una tragedia que cambiaría todo, como registra Génesis 37:14. José emprendió el viaje con el corazón dividido entre la obediencia filial y la aprensión. Algo en su espíritu le susurraba que este no sería un viaje ordinario, pero él interpretó esa inquietud como nerviosismo natural, por el reencuentro con hermanos que ya no lo veían con buenos ojos. Durante el camino se perdió y vagó por los campos hasta que un hombre lo encontró y le indicó que sus hermanos se habían dirigido hacia Dotán. Cuando finalmente los divisó en la distancia, sus hermanos lo vieron venir como una oportunidad dorada para resolver su problema de una vez por todas. «He aquí viene el soñador», se dijeron entre ellos con desprecio. «Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en alguna cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Génesis 37, 19, 20. La ironía divina es que precisamente cuando parecía que los sueños de José estaban a punto de ser destruidos para siempre, comenzaba el proceso que los haría realidad. Dios usa las traiciones humanas como escalones hacia sus propósitos eternos, y lo que el enemigo planea para mal, el Altísimo lo transforma en bien para aquellos que le aman. Rubén, el hermano mayor, sintió una punzada de conciencia y propuso una alternativa menos sangrienta. «No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él». Su plan secreto era rescatar a José más tarde y devolverlo a su padre.
Pero los caminos de Dios tenían otros planes que ninguno de ellos podía imaginar. Cuando José llegó hasta donde estaban sus hermanos, con la inocencia de quien viene a cumplir una misión de amor paternal, lo recibieron con violencia. Le arrancaron la túnica de colores, ese símbolo de distinción que tanto los había molestado, y lo arrojaron a una cisterna vacía y seca. José gritó desde el fondo del pozo, suplicando misericordia, pero sus clamores se perdían en el eco de las paredes de piedra y en los corazones endurecidos de quienes habían decidido deshacerse de él. Un comerciante que pasaba por allí en esos días podría haber testificado: escuché gritos desesperados que venían de la tierra, como si alguien estuviera clamando desde las profundidades del Sheol. Era un sonido que partía el alma, pero los hombres que estaban cerca parecían indiferentes, como si hubieran endurecido sus corazones contra toda compasión. En el fondo de esa cisterna, rodeado de oscuridad y desesperación, José experimentó la noche más larga de su corta vida. Sus sueños divinos parecían haberse convertido en pesadillas, y el futuro glorioso que Dios le había mostrado se desvanecía como un espejismo en el desierto. Pero lo que José no sabía era que esta cisterna no era el final de su historia, sino el portal hacia su destino. Mientras José permanecía en las profundidades de la cisterna, luchando contra la desesperación y el frío de la noche del desierto, sus hermanos se sentaron a comer pan con una frialdad que helaba la sangre. El contraste era devastador. Arriba, hombres que habían perdido toda compasión fraternal. Abajo, un joven cuya única culpa había sido compartir los sueños que Dios le había dado. En ese momento de aparente derrota total, cuando todo parecía perdido y los sueños proféticos se desmoronaban como castillos de arena, el cielo comenzó a mover las piezas del tablero divino. Una caravana de comerciantes ismaelitas apareció en el horizonte, sus camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, dirigiéndose hacia Egipto. Judá, viendo una oportunidad de obtener ganancia de la situación, propuso a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Génesis 37, 26, 27. La propuesta fue aceptada inmediatamente. Sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo común, una suma que proféticamente pronunciaba otro acto de traición que sucedería siglos después, cuando otro hijo amado sería vendido por 30 monedas de plata. José fue encadenado como un animal y arrastrado hacia una tierra extranjera, hacia un futuro incierto que parecía ser la negación total de todo lo que Dios le había prometido en sus visiones nocturnas. Pero aquí está la revelación que cambia todo. Dios no había abandonado a José. Cada paso hacia Egipto era un paso hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. Mas Jehová estaba con José. Génesis 39:2. Esta declaración bíblica contiene el secreto de todo destino profético. La presencia divina trasciende las circunstancias humanas y transforma las traiciones en trampolines hacia la grandeza. En Egipto, José fue vendido a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Desde el primer día en esa casa egipcia, algo sobrenatural comenzó a manifestarse. José no se hundió en la amargura ni se dejó consumir por el resentimiento. En lugar de maldecir sus circunstancias, eligió la excelencia. En lugar de quejarse de la injusticia, decidió brillar donde Dios lo había plantado. La Escritura declara que Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Génesis 39, 2, 3.
Esta es una de las llaves más poderosas para el cumplimiento de las promesas divinas. Cuando mantenemos nuestra integridad en medio de la adversidad, la unción de Dios se hace evidente incluso para los incrédulos. Potifar, un hombre pagano que adoraba a dioses egipcios, pudo reconocer que el Dios de José era real y poderoso. La prosperidad siguió a José como una sombra divina, y pronto se convirtió en el administrador de toda la casa de su amo. Todo lo que tocaba prosperaba, todo lo que organizaba funcionaba perfectamente, todo lo que planificaba se cumplía con éxito extraordinario. Pero la prosperidad a menudo atrae nuevas pruebas, y José estaba a punto de enfrentar una tentación que podría destruir todo lo que había construido. La esposa de Potifar puso sus ojos en él y comenzó a seducirlo día tras día. «Acuéstate conmigo», le rogaba insistentemente, pero José respondía con una declaración que revela el secreto de su carácter. «¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Génesis 39:9. La resistencia de José a la tentación sexual no era solo una cuestión de moralidad humana, sino de fidelidad profética. Él entendía que sus sueños divinos estaban conectados con su integridad personal y que una caída moral podría descalificarlo del propósito eterno que Dios tenía para su vida. Esta comprensión es crucial para todo creyente que ha recibido revelaciones proféticas. Nuestro destino está ligado a nuestro carácter. Cuando José finalmente huyó de la tentación, dejando su manto en las manos de la mujer despechada, selló su destino inmediato, pero aseguró su futuro eterno. La mujer, humillada por el rechazo, acusó falsamente a José de intento de violación, y Potifar, sin investigar profundamente, lo envió a la cárcel real donde estaban los presos del rey. Un guardia de la prisión de aquellos días habría testificado: «Nunca había visto a un prisionero como José. Llegó encadenado como un criminal, pero desde el primer día demostró una nobleza que no podían quebrantar ni las cadenas ni las injusticias». Era como si llevara una luz interior que iluminaba toda la prisión. En la cárcel, nuevamente, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39:21. El patrón se repetía: donde José iba, Dios prosperaba todo lo que él hacía. Pronto se convirtió en el administrador de facto de toda la prisión, ganándose el respeto tanto de los guardias como de los prisioneros. Pero lo más importante que sucedió en la cárcel fue que José comenzó a operar en el don de interpretación de sueños. Cuando el copero y el panadero del rey tuvieron sueños perturbadores, José les reveló sus significados con una precisión que solo podía venir del cielo. Este era el entrenamiento divino que José necesitaba para el momento cumbre que se aproximaba. 2 años pasaron en la prisión antes de que llegara el momento culminante que cambiaría la historia de José y de naciones enteras. Faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido, tuvo 2 sueños consecutivos que lo perturbaron profundamente. En el primero, 7 vacas hermosas y gordas salían del río Nilo, seguidas por 7 vacas feas y flacas que devoraban a las primeras. En el segundo, 7 espigas llenas y hermosas eran consumidas por 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. El copero real, recordando finalmente la precisión profética de José en la interpretación de sueños, recomendó al joven hebreo ante Faraón. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Génesis 41:14. Este momento representa el punto de inflexión donde Dios transforma la humillación en exaltación, la prisión en palacio, la esclavitud en liderazgo. José interpretó los sueños con una revelación que solo podía venir del trono celestial. 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre severa que consumiría toda la tierra. Pero no se limitó a interpretar.
Propuso una solución estratégica que demostró su sabiduría administrativa divinamente inspirada. Faraón, reconociendo la unción sobrenatural sobre José, declaró: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41:38. En un solo día, José pasó de prisionero a primer ministro de Egipto, segundo en autoridad después del mismo Faraón. Los sueños que había tenido como adolescente sobre manojos que se inclinaban y astros que le rendían honor, finalmente comenzaban a tomar forma concreta. Dios había usado 13 años de preparación, traición, esclavitud, tentación, cárcel, para forjar el carácter que sostendrían el destino profético. Aquí radica la primera revelación crucial para entender cómo Dios habla a través de los sueños. Los sueños divinos siempre requieren un proceso de formación antes de su cumplimiento. José no podía gobernar Egipto a los 17 años con la inmadurez emocional y espiritual de un adolescente mimado. Necesitaba pasar por el fuego de la adversidad para desarrollar la sabiduría, la compasión y la resistencia necesarias para manejar el poder sin corromperse. Como declara Salmos 105:19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Los sueños proféticos vienen con fechas de vencimiento establecidas en el calendario divino, pero entre la revelación y la manifestación siempre hay un período de prueba donde nuestra fe, carácter e integridad son refinados como oro en el fuego. La segunda revelación es que los sueños de Dios siempre tienen un propósito mayor que nuestro beneficio personal. José no fue exaltado simplemente para su propia gloria, sino para preservar la vida de multitudes durante la hambruna. Génesis 50:20 resume esta verdad: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando Dios te da sueños proféticos, no es solo sobre tu destino individual, sino sobre las vidas que tocarás y las generaciones que impactarás. Durante los años de abundancia, José implementó un sistema de almacenamiento que salvó a Egipto y las naciones circundantes de la devastación total. Cuando llegó la hambruna, exactamente como Dios había revelado, personas de todas las tierras venían a Egipto a comprar grano. Entre ellos estaban los mismos hermanos que lo habían vendido como esclavo. El momento del reconocimiento fue una mezcla de terror y asombro para los hermanos de José. El joven soñador que habían despreciado ahora tenía poder de vida y muerte sobre ellos, pero en lugar de venganza, José demostró una madurez espiritual que solo proviene de quien ha caminado íntimamente con Dios a través del sufrimiento. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:4-5. ¿Cómo discernir sueños divinos? Verifica la fuente espiritual. Los sueños de Dios traen paz interior, incluso cuando el contenido es desafiante. Te despiertas con claridad mental y deseo de orar. Los sueños del enemigo producen confusión, ansiedad o impulsos carnales. Busca confirmación bíblica. Todo sueño genuinamente divino se alineará con los principios de la Escritura. Dios nunca se contradice a sí mismo, ni te guiará contra su palabra escrita. Observa el fruto a largo plazo. Los sueños proféticos pueden tardar años en cumplirse, pero dejan una marca indeleble en tu espíritu. Si el sueño verdaderamente viene de Dios, no podrás olvidarlo completamente, sin importar cuánto tiempo pase. Evalúa el propósito mayor. Los sueños divinos siempre apuntan hacia el servicio a otros y la expansión del reino de Dios. Si el sueño solo se enfoca en tu beneficio personal, sin considerar el bien de otros, examínalo cuidadosamente.
Un testimonio contemporáneo ilustra este principio. Durante años tuve sueños recurrentes sobre enseñar a multitudes, pero estaba trabajando en una oficina sin ninguna oportunidad ministerial. Pensé que eran fantasías hasta que una crisis familiar me llevó a estudiar teología. Hoy pastoreo una iglesia de 5,000 miembros y entiendo que Dios me estaba preparando a través de cada prueba laboral. La historia de José nos enseña que los sueños divinos no son cuentos de hadas que se cumplen instantáneamente, sino mapas proféticos que requieren fe, paciencia y obediencia para navegarlos exitosamente. Establece un diario de sueños espiritual. Mantén un cuaderno y bolígrafo junto a tu cama. Inmediatamente al despertar, antes de levantarte o revisar el teléfono, escribe todo lo que recuerdes del sueño, por fragmentado que parezca. Los detalles que parecen insignificantes a menudo contienen las llaves de interpretación más importantes. Como enseña Habacuc 2:2, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Crea un ambiente de santidad nocturna. Antes de dormir, ora pidiendo que Dios proteja tu mente y abra tu espíritu para recibir sus mensajes. Evita contenido violento, sexual o negativo antes de acostarte, ya que contamina el canal espiritual. Pon música de adoración suave o lee salmos para sintonizar tu frecuencia celestial. Practica el ayuno para mayor claridad. Daniel ayunó 21 días para recibir revelación divina. Daniel 10:3. Cuando tengas sueños confusos o necesites interpretación urgente, combina ayuno con oración intensa. El ayuno limpia los filtros espirituales y aumenta la sensibilidad a la voz de Dios. Busca consejo de mentores espirituales maduros. No compartas tus sueños proféticos con cualquier persona. Como José aprendió dolorosamente, las revelaciones divinas pueden despertar celos y oposición. Busca líderes espirituales con experiencia en interpretación bíblica y don profético para recibir confirmación y dirección. Prepárate para el proceso, no solo para la promesa. Como José enfrentó 13 años de preparación antes de ver el cumplimiento, tus sueños proféticos pueden requerir temporadas de desarrollo de carácter. No te desanimes si la manifestación tarda. Usa el tiempo de espera para crecer en santidad, sabiduría y dependencia de Dios. Mantén la humildad durante la exaltación. Cuando Dios comience a cumplir tus sueños, recuerda que el propósito es servir a otros, no glorificarte a ti mismo. José pudo gobernar Egipto sin corromperse, porque nunca olvidó que su posición era un regalo de Dios para bendecir a las naciones. La clave fundamental que José nos enseña es que los sueños divinos requieren tanto revelación como preparación. Dios te mostrará el destino, pero tú debes caminar el proceso. Muchos creyentes reciben visiones proféticas pero fracasan en el cumplimiento porque quieren saltarse las temporadas de formación que desarrollan el carácter necesario para sostener la bendición. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si has tenido sueños que sabes vienen del cielo pero no entiendes completamente, quiero que hagas algo profético ahora mismo. En los comentarios, escribe simplemente: Dios me habla en sueños, y añade un emoji de estrella. No necesitas compartir detalles íntimos, solo declara tu fe en que el Altísimo tiene un canal directo contigo a través de las visiones nocturnas. Si ya has visto cumplirse algún sueño profético en tu vida, escribe: los sueños de Dios se cumplen, con un emoji de corona. Tu testimonio activará fe en otros que están esperando ver la manifestación de sus propias revelaciones divinas. Ahora vamos a decretar juntos la promesa de Joel 2:28 sobre tu vida y tu familia. En el nombre de Jesús, decreto que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre ti en esta temporada. Tus hijos e hijas profetizarán. Tus jóvenes verán visiones y tus ancianos soñarán sueños.
Declaro que tus oídos espirituales están siendo abiertos para discernir la voz de Dios durante la noche. Todo sueño que venga del enemigo para confundirte queda cancelado en el nombre de Jesús. Solo la voz del buen pastor resonará en tu mente dormida. Como confirma Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Los sueños que Dios te ha dado no regresarán vacíos. Se cumplirán en su tiempo perfecto si mantienes la fe y caminas en obediencia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. En nuestro último bloque vamos a hacer una oración de ruptura que romperá toda barrera que está impidiendo que recibas revelaciones claras en tus sueños. Vamos a clamar por discernimiento sobrenatural y protección divina sobre tu mente durante las horas de sueño. Prepara tu corazón porque algo poderoso está a punto de ser liberado sobre tu vida onírica. No te vayas antes de recibir esta impartición final que podría cambiar tu comunicación con el cielo para siempre. Recuerda las palabras de José a sus hermanos. Dios lo encaminó a bien. Todo lo que has vivido, incluso las temporadas más oscuras, están siendo entretejidas por el Maestro para llevarte hacia el cumplimiento de los sueños que Él mismo plantó en tu espíritu. Hemos llegado al momento final de esta revelación profética y quiero que entiendas algo crucial. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. El mismo Dios que habló a José a través de sueños te ha guiado a este mensaje porque tiene algo específico que decirte durante tus noches. Tu historia con los sueños divinos apenas está comenzando y lo que has aprendido hoy activará una nueva dimensión de comunicación celestial en tu vida. José terminó sus días como el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón, pero su grandeza no radicaba en los títulos o riquezas, sino en haber permanecido fiel al Dios que le habló primero en sueños cuando era apenas un adolescente pastor. Sus hermanos, que una vez se burlaron de sus visiones, terminaron inclinándose ante él exactamente como los manojos de trigo en su primer sueño profético. El sol, la luna y las estrellas de su segunda visión se cumplieron cuando Jacob, Raquel, representada espiritualmente, y sus 11 hermanos se postraron reconociendo la autoridad divina que Dios había puesto sobre José. La historia de José es tu historia. Los sueños que has tenido, esos que parecían imposibles, esos que otros han cuestionado o ridiculizado, esos que has dudado en momentos de adversidad, llevan el sello del cielo y se cumplirán en el tiempo perfecto de Dios. Pero necesitas entender que entre el sueño y su manifestación hay un proceso que forjará tu carácter y preparará tu corazón para manejar la bendición sin corromperte. Como declara Eclesiastés 3:1, para todo hay tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tu hora está llegando. Las temporadas de preparación, las pruebas que han refinado tu fe, las noches de lágrimas donde has clamado por entendimiento, todo ha sido parte del plan maestro que Dios está ejecutando para llevarte al lugar que vio para ti desde antes de tu nacimiento. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu trono de gracia, reconociendo que tú eres el Dios que habla a través de sueños y visiones. Así como hablaste a José, a Daniel, a María y a los profetas de la antigüedad, sabemos que sigues comunicándote con tus hijos durante las horas de la noche, cuando nuestros espíritus están más receptivos a tu voz. Señor Jesús, rompe ahora mismo toda barrera espiritual que ha impedido que este hijo tuyo reciba revelaciones claras,
en sus sueños. Cancelo en tu nombre toda interferencia del enemigo que ha producido confusión, pesadillas o sueños vacíos que no edifican ni instruyen. Declaro que su mente está siendo limpiada por tu sangre preciosa y que solo tu voz resonará en su interior durante el sueño. Espíritu Santo, activa el don de discernimiento en su vida para que pueda distinguir entre sueños que vienen de ti, sueños que nacen de procesos naturales del alma y sueños que el enemigo envía para engañar. Dale sabiduría para interpretar correctamente las visiones que le des y conecta cada revelación nocturna con tu palabra escrita para que tenga confirmación bíblica sólida. Padre, oro por protección divina sobre su mente durante las horas de vulnerabilidad del sueño. Que ninguna fuerza demoníaca pueda plantar mentiras, temores o confusión en su subconsciente. Que tu presencia llene su habitación cada noche y que ángeles guerreros monten guardia sobre su descanso. Como está escrito en Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Señor, si le has mostrado sueños proféticos que aún no se han cumplido, fortalece su fe durante la espera. Ayúdale a entender que el tiempo de demora no es negación, sino preparación. Usa cada día de espera para desarrollar en él el carácter de Cristo necesario para sostener las bendiciones que has preparado. Decreto que los sueños de Dios plantados en su corazón brotarán en esta temporada. Declaro que verá el cumplimiento de visiones que parecían imposibles. Profetizo que su historia será un testimonio del poder de Dios para transformar sueños en realidades que bendigan a multitudes. Ahora hagamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que esta oración selle todo lo que hemos declarado sobre tu vida nocturna y tus revelaciones divinas. Que cada palabra profética pronunciada hoy tome raíz en tu espíritu y produzca el fruto eterno que Dios ha destinado para ti. Vete en paz, Hijo de Dios, sabiendo que el Altísimo te habla, te ama y tiene propósitos maravillosos reservados para tu vida. Que tus sueños sean ventanas al cielo y mapas hacia tu destino glorioso. En el nombre de Jesús. Amén.